Buenas tardes, a 26 de julio de 2024. Villanueva de la Concepción, aquí el Mediterráneo, allí al fondo, y aquello el Torcada Antequera. Esta finca está muchas veces, mirad, esto es un vecino, adiós, que ha pasado rastras, va al suelo, herbicida, se ve que no gasta mucho, y los olivos veis que tienen poca aceituna. Aquí es lo que se ve por los carriles, más o menos todo por esta zona. De aquí, digamos, del Torcaz para abajo, para Málaga, hay muy poca aceituna. Todo lo que costea el Mediterráneo, de todas las provincias que toca el Mediterráneo, está muy floja. Y aquí es la Linde, esta calle es la Linde, y estos son los olivos de mis clientes, que aquí llevo yo asesorándolos muchos años en nutrición. Esto todos los años lo visito yo en verano para análisis de hojas, y los tratamientos se los diseño yo en base a la analítica foliar. Todos los tratamientos foliares con abono simple. O sea, para nitrógeno urea, para fósforo, fosfato monoamónico, sulfato potásico, sulfato magnesio, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, porque aquí estuve yo en mayo, hice algún vídeo y decía mucha gente que eso era perjudicial. Pues vamos a ver, yo estaba preocupado, digo, a ver si se han secado los olivos. Mirad, la linde, voy por la linde, ¿no? A la derecha, los olivos de un vecino, pues están bastante grandes. ¿Veis? Aquí los olivos están bastante grandes, los demás bastante grandes. Esto es muy fresco, vamos que aquí ahora mismo estoy a 33 grados y allí en Córdoba pues podemos estar más de 40. Veis que está grande, pero no tiene aceituna. Y en cambio, estos del cliente tienen mejor color y mirad cómo están de aceituna. La finca está, que tienes unos olivos en esta parcela, que están cargados y al siguiente están con media corta y viceversa. O sea que más o menos la parcela, a nivel de parcela, está todos los años más o menos igual. Veis el color que tienen y la aceituna como la tienen. Y aquí lo que pasó que, claro, el dueño empezó a ver información de poda de renovación y demás, y entre el dueño y los podadores que cortaban aquí, estuvieron unos años haciendo cortas severas, y unas con mejor criterio que otra vez. Hay algunos cortes gruesos, este es de hace unos años, ese también, unos también y otros están no tan bien. Así que durante un año estos olivos lo que han pedido ha sido un entresaque, o sea, no llega a ser limpia, entresaque. Por eso una poda que se podía hacer perfectamente en abril, mayo, incluso junio. No sé si algunos días llegamos ya de junio. Y mirad los olivos como están, mirad el color que tienen, la aceituna que tienen. Me pongo otra vez la linde. Esta es la linde, a la izquierda los de mi cliente, veis el color y la carga, las ramas simples por el peso, y a la derecha los del vecindario están más grandes. Aquí veis el triturado de poda. ¿Veis? Aquí incluso, ¿veis? Se trepó un pie, ya no se llevaba el dueño un hilo, ahora en mayo, y yo otro, no me acuerdo si fue, esperamos que él va bien, el que sea. Pero mirad, se han quedado los tres pies separados. Y aquí la poda que habían hecho de quitar gordo estos años, eran como, digamos, este puede ser, bueno, ese raído puede ser mío o no, depende. La poda que habían hecho de grueso este año es hacer cortes de vida y frailes, pero sin quitar patas, que no tenían sitio muchas veces, así que los frailes que se han hecho no tenían sitio, no sirve. Mirad los verdecitos que están, veis que los olivos están grandes, los olivos están enormes, mirad. Ese del vecino, que está muy grande, se toca con el otro, y este del cliente, que está grande, pues mirad con los que tiene y la carga que tiene. Eso de en medio no vale para nada, eso se lo he dicho yo también. Eso me lo podéis decir, que yo pienso lo mismo que ustedes. Eso entrar con el tractor de frente y treparlo, es lo que hay que hacer con eso. Y mirad, veis el colorcito que tiene. Ya digo, esto llevo yo con este muchacho, yo qué sé, 5 o 10 años, no lo sé. Y he estado unos años orientándole en la nutrición, todos los años los tratamientos en base a abono simple con la analítica foliar. Y estos últimos años, pues yo, para tener más control sobre la finca, pues me he involucrado más en la poda. Y ya pues llevo yo aquí 2 o 3 años viniendo con él a cortar. Nos venimos varios días, la finca no es muy grande, y entre los dos cortamos, nos vamos preguntando los dos, tú qué ves de esta rama, tú qué ves de esta. Y así lo vamos dejando. Ya digo, los que sabéis de esta zona sabéis que por aquí hay poca aceituna. He hecho un vídeo hace un rato, que lo habréis visto antes, de Villanueva del Rosario, y está mucho más flojo que esto. También la tierra es más fuerte. El tema de manejo suelo, esto es aluvial coluvial de allí del Torcaz. Es tierra ligera, vamos, que esto no es arcilloso, con mucha piedra. ¿Veis? Que tiene mucha piedra, esto es muy fresco. Aquí llueve y el agua cala, aquí no hay compactación, por lo tanto aquí laboreo pues no tiene mucho sentido. Así que está el manejo suelo, se echa herbicida a la solera y en las calles su cubierta. Y vamos, no meten, que yo recuerdo, no meten ni el subsolador, ya que no hace falta. Mira este terreno como es de piedra. ¿Veis? Un terreno muy fresco.
Y veis cómo están los olivos. Ya digo que esta zona, pues a lo mejor el año pasado estaba más flojilla. Sí, esta zona, mira, esta zona es de la que tiene los olivos más grandes. Y estos años atrás, al estar los olivos más grandes, pues han tenido menos. Pues este año está un poquito más. Pero vamos, que voy a andar para otras zonas, para la zona más endeble, que estos años ha conseguido tener aceitunas. Veréis cómo están. Pues ya veis, yo las veo más o menos igual. Mirad, si la calidad de la imagen lo permite, veis que olivos más grandes, más negros. ¿Veis? Esto, un tratamiento a la cuba de 2000 litros, pues yo lo estoy, si viene el año normal, le estoy echando, o sea, le estoy recomendando uno en octubre más o menos, cuando las primeras aguas, que sería el siguiente, con cobre, y según la carga, pues claro, algo más alto en potasio, etcétera. En brotación, sobre marzo, abril, otro, y cuando está haciendo una grande pimienta, en mayo, junio, otro, más o menos 3 tratamientos. Y al suelo pues están echando algún complejillo, o especie de olivo, triple 15, sulfato amónico, porque el presupuesto que llevan tampoco no es nada del otro mundo, un presupuesto normal. Y vais viendo los olivos como están. Veis la poda, pues estos años, pues ramas grandes, es que no se ha quitado. Vamos a ver este, por ejemplo. Ese corte negro de los que hizo el anterior podador, o el dueño, no lo sé. Y ahí está criando, pero veis, lo que no tiene sentido, está criando esta pata aquí, y aquella allí a una cuarta. Nosotros lo que hemos hecho este año, veis ahí los barretones machos, pues quitando y reduciendo. Ahí está aparcado el burraco. Y mirad, pues la verdad que está pareja este año la finca, ya digo, siempre está como por zona. La zona de arriba, que es tierra más pedregosa, veis, las piedras, pues como quien dice, es más independiente de la lluvia, por ser más fresca. Y la parte de abajo, que es tierra algo más fuerte, pues tiene más los años de agua, y los años cortos de agua flaquea más. Pero este año se ve más parejilla. ¿Veis? Esta pata está aquí más floja, allí está buena, aquí está muy buena. Y veis los golpes. ¿Veis? Hay un golpe que era una cola que estaba escondida. Hay otro golpe que era como un machillo. Por dentro su forrajillo. Veis que los olivos no están para que se queme el sol. Hay otro porrazo. Se comen con maquinilla. Y mirad que un olivo de 4 patas. ¿Veis? Un olivo de 4 patas. Allí se hizo como una especie de fraile hace unos años. Yo qué sé, yo no estaba aquí, no sé cómo lo hubiera hecho, pero por ejemplo, mira, se quitó una pata, que eso está bien quitado. Aquí tenemos 2 patas juntas, pues yo a lo mejor en vez de frailear, una de estas patas la hubiera quitado. Yo para mí es una ley inmutable, es que antes de renovar, o sea, antes de hacer cortes, o bien frailes, o bien cortes de vida, tiene que haber sitio. Si tú no tienes sitio, como corte, lo que crías no sirve, se tira para arriba. Ahí se hizo como una especie de raído hace unos años, y una sangría también, y han salido aquí varetas, pero esto estaba aquí. Y esas cosas son de las podas de antes. Nosotros aquí lo que hemos quitado ha sido prácticamente todo fino. Y estos del poste sí tienen vídeo mío de hace un par de años. Y nada, vamos a ver, esto es simplemente mostrar el resultado del trabajo no mío. Pues yo vengo aquí una vez al año, estoy media hora como quien dice, y me voy. Sino decir, los propietarios que son eficientes, siguiendo directrices correctas, pues más o menos el resultado que obtienen. Mira por ejemplo esto. 1, 2, 3, 4, 5 pies. Y hacen un corte de renovación en uno de ellos. Pues no tiene sitio. Yo antes de hacer el corte de renovación, pues yo allí que están los pies más juntos, pues yo hubiera quitado. Y a lo mejor me quedo con 3 pies. Pero bueno, eso ya está hecho. Ahora nosotros lo que hemos hecho es trabajar, o sea, lo que hicimos es trabajar con lo que hay. Pero mirad que jugando con el sitio, lo bonito que está. Luego quedan algunas castas de, no sé si es verdía, de Belmar, no sé qué, que esto lo van injertando a ellas, porque son castas antiguas, muy complicadas de parear y demás. Hay también algún lechín, algún ocal, este creo yo que es ocal. Y en fin, y lo de los olivos chicos medios, pues ya os digo que opino lo mismo que vosotros. Pues nada, este es el resultado de hacer las cosas bien, sin milagros ni nada de eso. El olivo lo primero es el volumen de copo por hectárea, relación hoja-madera, relación copa-raíz, manejo de suelo y química, en ese orden. Bueno, y la fecha y forma de recolección también. ¿Veis? Este está un poquillo más flojo. Venga, un saludo.